Muchas gracias una vez más por la gentil invitación y poder participar aquí con ustedes con algunas reflexiones, como ha sido anunciado, sobre la problemática del Parlamento, el Estado y los partidos. En atención a la función clásica del Parlamento, consideramos que en su forma original medieval, la representación efectiva en el Parlamento fue un recurso mediante el cual los hombres que representaban intereses locales estaban facultados para ir por justicia ante el Tribunal Real del Parlamento. Pero esto cambió con el tiempo y un hito en esta evolución puede ser situado en tiempos aproximados a la búsqueda de autonomía por parte de las colonias en Norteamérica. Al respecto, nos dice Bailín que en la misma época en que las instituciones de gobierno iban adquiriendo una sólida forma en las colonias de Norteamérica, en Inglaterra el Parlamento había sufrido una transformación. Las restricciones impuestas a los representantes de los comunes, convirtiéndolos en apoderados de sus electorados, habían sido eliminadas. Los miembros del Parlamento llegaron a actuar no ya solamente como representantes locales, sino como delegados de todos los comunes de la nación. Representando simbólicamente al Estado, el Parlamento encarnaba de hecho a la nación para los propósitos de gobierno y sus miembros, virtualmente, sino efectivamente y simbólicamente, sino mediante órdenes selladas, hablaban en nombre de todos, no menos que del grupo que los había elegido. Representaban los intereses del reino, pues el Parlamento, según las palabras con que Edmund Burke inmortalizó todo este concepto de representación, no era un congreso de embajadores con intereses distintos y hostiles que cada uno debía defender como un agente o un abogado contra otros agentes y abogados, sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una sola nación con un único interés de todos, el de todos, y en la que ninguna aspiración local, ningún prejuicio local debe servir de guía, sino el bien general, producto de la razón general de todos. Vemos aquí, así, que el Parlamento nació históricamente como un espacio de representación de la voluntad popular, concebido para dar voz a los ciudadanos en el gobierno. Desde sus orígenes, en los parlamentos medievales y modernos en Inglaterra, Francia o España, la institución parlamentaria se forjó con la misión de deliberar públicamente sobre los asuntos del reino, controlar los abusos del poder monárquico y encauzar de forma plural los intereses de la sociedad. Con el tiempo, en el Estado liberal de los siglos XVII y XIX, el Parlamento llegó a encarnar la expresión de la nación soberana, un foro de debate público donde se discutían leyes y presupuestos y un contrapeso clave para fiscalizar al Poder Ejecutivo. En ese ideal clásico deliberativo, cada representante actuaba con autonomía, guiado por su conciencia y sin ataduras imperativas, de modo que el Parlamento funcionaba como el corazón de la democracia representativa. Sin embargo, en la evolución de los sistemas políticos contemporáneos ha emergido un problema central. La creciente hegemonía de los partidos políticos ha desplazado el protagonismo del Parlamento. Al enumerar algunas ventajas del sistema parlamentario sobre el presidencial, el constitucionalista panameño doctor César Quintero ha reflexionado sobre dos aspectos, entre otros que sobresalen a efectos de estudiar la función esencial del sistema, cuál es la deliberación y el control al Poder Ejecutivo. Para el catedrático, una ventaja del sistema parlamentario se refiere a la responsabilidad y la explica en los siguientes términos, y cito: sostienen algunos que en el sistema parlamentario hay mayor responsabilidad que en el presidencial. En este, si hay pugna entre el Ejecutivo y el Congreso, los dos se dedican a acusarse recíprocamente, uno le echa la culpa al otro de la deficiencia gubernamental y ninguno de los dos asume la responsabilidad ante el país. En el sistema parlamentario la pugna se resuelve enseguida. Ante el voto de censura del Parlamento, el gabinete renuncia o, si se considera con apoyo popular, convoca elecciones. Lo que no ocurre en dicho sistema
es la continuación indefinida de una política o conducta gubernativa contraria a la opinión popular. El electorado ejerce así una efectiva fiscalización y una constante vigilancia sobre el gobierno. El sistema, en principio, es más democrático que el presidencial. Otro mecanismo de control es también explicado por el jurista citado bajo los términos de lo que se denomina flexibilidad. Al respecto comenta que consideran los autores también que el sistema parlamentario ofrece mayor flexibilidad que el presidencial. Así, por ejemplo, si un primer ministro resulta incapaz, es posible cambiarlo a los pocos días o a las pocas semanas, mientras que si un presidente resulta inepto y arbitrario, no hay otro recurso constitucional que el de soportarlo hasta que termine su lapso. Max Weber nos ha descrito el tránsito de aquello que en otros tiempos fue la función del diputado y el antiguo Parlamento, hacia tiempos mucho más contemporáneos. Formalmente, la política era predominantemente una profesión secundaria. El número de diputados ministrables estaba estrechamente limitado, así como también, dada la naturaleza del sistema de notables, el de candidatos. No obstante, eran muchos los interesados indirectamente en la política, sobre todo desde el punto de vista material. Para todas las medidas que un ministerio adoptase y para la solución de todos los problemas personales, se tomaba en cuenta su eventual repercusión sobre las posibilidades electorales y, de otra parte, para lograr cualquier deseo, se buscaba la mediación del diputado del distrito, a quien el ministro, si era de su mayoría, estaba obligado a escuchar de peor o mejor gana. Cada diputado tenía entonces el patronazgo de los cargos y en general de todos los asuntos dentro de su propio distrito, y a su vez se mantenía vinculado con los notables locales a fin de ser reelegido. Frente a esta idílica situación de la dominación de los notables y sobre todo de los parlamentarios, se alzan hoy abruptamente las más modernas formas de organización de los partidos políticos. Son hijas de la democracia, del derecho de masas al sufragio, de la necesidad de hacer propaganda y organizaciones de masas y de la evolución hacia dirección más unificada y una disciplina más rígida. La dominación de los notables y el gobierno de los parlamentarios ha concluido. La empresa política queda en manos de profesionales, entre comillas, de tiempo completo que se mantienen fuera del Parlamento y en unos casos son empresarios, así como el boss americano y el election agent inglés, en otros funcionarios con sueldo fijo. Formalmente se produce una acentuada democratización. Al hablar de las desventajas que conlleva el sistema parlamentario, se nos dice que alcanzó el carácter exclusivamente partidista del gobierno. Y opinan algunos que los gobiernos de gabinete están muy dominados por la política partidista. Alegan que los ministros tienen que perder largas horas en discusiones parlamentarias de naturaleza puramente político y agregan que los mismos ministros son políticos profesionales antes que técnicos y conocedores del departamento o ministerio que representan. Esta a su vez conlleva otro tipo de inconvenientes, como puede ser, por ejemplo, la de conceder importancia excesiva a asuntos triviales, lo cual ocurre en algunos países debido a la multiplicidad de partidos y al uso excesivo del voto de censura, que a su vez se traduce en gobiernos que carecen de permanencia y estabilidad. En cuanto al carácter excesivamente partidista del sistema de gabinete, sostienen que todo gobierno contemporáneo, sea presidencial o parlamentario, está dominado por la política partidista, que lo único que sucede es que la intervención de los partidos es más clara y franca en los regímenes parlamentarios, mientras que en los presidenciales es más bien disimulada y subrepticia. La intervención de los partidos políticos en el gobierno no es dañina, sino por el contrario, necesaria e indispensable para el fortalecimiento de una democracia, que lo importante es que los partidos sean serios y obedezcan a una ideología y a una finalidad legítima. Ahora bien, también se hace referencia específica al carácter pernicioso de las malentendidas funciones de los partidos políticos. Si bien casi todos los autores consideran que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia,
ellos no son ajenos a resultados degenerativos. El mal no está entonces en la institución de los partidos en sí, sino en la aparición de especies degeneradas y espurias de estos. En esta línea de pensamiento se hace necesario el análisis del fenómeno de la partidocracia, que un autor define como el grado de interferencia de los partidos políticos con los requisitos de la poliarquía o democracia política, según Robert Dahl, que son libertad de formar organizaciones y de unirse a ellas, libertad de expresión, sufragio, amplia elegibilidad para los cargos, derecho de los líderes políticos de competir por el respaldo de los votantes, fuentes alternativas de información oficial, elecciones libres y limpias e instituciones que hagan que las políticas gubernamentales dependan de los votos y de otras expresiones de preferencia. Para el autor citado, que traduce partidocracia como partidarquía, en una partidarquía los intereses de los partidos en el sistema restringen el cumplimiento de esos requisitos arriba mencionados. Según Bailín, en su forma original medieval, la representación efectiva en el Parlamento había sido un recurso mediante el cual los hombres del lugar, de espíritu localista, cuyo quehacer empezaba y terminaba donde empezaban y terminaban los intereses de su distrito electoral, se hallaban facultados a títulos de apoderados de sus electores para obtener justicia ante el Tribunal Real del Parlamento, en retribución de lo cual se esperaba de ellos que comprometieran a sus electores a prestar ayuda financiera. La concurrencia al Parlamento de los representantes de los comunes era una obligación que se cumplía a desgano la mayor parte de las veces, y cada comunidad circunscribía a sus representantes a los intereses locales de todos los modos posibles. El catedrático Quintero nuevamente nos recuerda que el sistema de gobierno parlamentario es original de Inglaterra, pero como casi todas las instituciones políticas de ese país, se formó más a fuerzas, circunstancias y tradiciones históricas que al propósito preconcebido o deliberado de juristas o políticos. Tanto la institución del Parlamento, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, como la del gabinete que cristaliza en el siglo XVIII, aparecieron y se han ido consolidando más que todo en virtud de los acontecimientos e incidentes históricos. El sistema parlamentario, sin embargo, no es hoy ya exclusivo de Inglaterra. Existe en muchos países de Europa, de Asia, de África y también en algunos de América. En algunos países funciona a base de 2 partidos fundamentales, en otros a base de varios partidos. Asimismo, varían grandemente de un país a otro la duración del Parlamento, el modo de elegirlo, la composición de sus cámaras, de sus poderes y de otros detalles más. En el Estado liberal constitucional de los siglos XIX y XX, el Parlamento se consolidó como pilar de la soberanía nacional. Era el órgano que expresaba la voluntad de la nación a través de representantes elegidos. Sus funciones esenciales abarcaban la deliberación legislativa, discusión y aprobación de leyes tras un debate público abierto, el control presupuestario, especialmente la aprobación de los gastos del Estado y la fiscalización política del gobierno. Un Parlamento vigoroso actuaba como contrapeso del Ejecutivo, ejerciendo control democrático sobre sus actos, por ejemplo, mediante comisiones de investigación o interpelaciones a ministros. El Parlamento encarnaba, a un momento dado, el ideal representativo y deliberativo de la democracia liberal. Esto implicaba pluralidad política, presencia de diversas corrientes de opinión, reflejando así a la sociedad, así como la autonomía e independencia de cada parlamentario en el ejercicio de su cargo. Según este ideal, el representante no está sujeto a un mandato imperativo de sus votantes ni, en teoría, de su partido, sino que opera con libertad de conciencia para buscar el interés general. La primacía del mandato representativo libre garantiza que los diputados deliberen y voten en función de argumentos y convicciones, no por meras consignas impuestas, y en suma, la función clásica del Parlamento es ser el foro donde, mediante debates
racional y plural, se forman las leyes y se canalizan los intereses diversos de la sociedad, manteniendo al mismo tiempo bajo escrutinio al Poder Ejecutivo. En cuanto al ascenso de los partidos, Sartori nos dice que el término partido empezó a utilizarse sustituyendo gradualmente al término derogatorio de facción, al irse aceptando la idea de que un partido no es forzosamente una facción, que no es forzosamente un mal y que no perturba forzosamente el bien común. De hecho, la transición de la facción al partido fue lenta y tortuosa, como en las esferas de las ideas, como en la de los hechos. Acababa de iniciarse la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Voltaire afirmó concisamente en la enciclopedia: el término partido no es en sí mismo odioso, el término facción siempre lo es. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, los partidos políticos modernos emergieron y se consolidaron, transformando profundamente el funcionamiento de las democracias representativas. Inicialmente, en los albores del parlamentarismo, existían partidos de notables, facciones políticas informales formadas por élites locales y parlamentarios independientes, ya fuesen terratenientes, burgueses, ilustrados, etcétera, que se agrupaban de manera laxa alrededor de personalidades influyentes. Estos primeros partidos carecían de una organización sólida y de base social amplia. Su ámbito de actuación se limitaba prácticamente a los círculos parlamentarios y electorales restringidos. Recordemos que el sufragio censitario, o muy limitado, se ejercía en aquellos tiempos. De acuerdo con Panibianco, a comienzos de los años 50, Maurice Duverger daba cuenta de la consolidación en el seno de los regímenes democráticos del partido de masas frente a cualquier otro tipo de organización política. Más específicamente, Duverger publicó en 1951 su famosa obra Los partidos políticos, un libro clave para conocer al denominado partido de masas. Con la expansión del sufragio y la politización de las masas a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, nacen los partidos de masas. Estos partidos, por ejemplo, los socialdemócratas, laboristas, demócratas cristianos o partidos populistas nacionales en diversos países, se caracterizaron por tener una amplia militancia, una fuerte organización jerarquizada y un claro ideario ideológico. Su objetivo era movilizar a las nuevas clases votantes, clase obrera, capas medias emergentes, y articular sus demandas en un proceso político. El partido de masas introdujo estructuras internas estables, congresos, comités ejecutivos, células locales y una disciplina mucho más marcada. Para lograr la unidad de acción, los militantes y representantes debían ceñirse al lineamiento partidario acordado por la dirigencia. 15 años más tarde de Duverger, Otto Kirchheimer, al anunciar su teoría del partido escoba, daba la vuelta a esta interpretación y nos decía que el partido de masas era solo una etapa históricamente superada o en vías de superación de una evolución organizativa que está transformando los partidos de integración, género al que pertenecían tanto los partidos de clase como los confesionales, en agencias electorales cada vez más parecidas a los partidos estadounidenses. A medida que avanza el siglo XX, especialmente en la posguerra, muchos partidos de origen ideológico se adaptaron para captar un electorado más amplio, dando paso a lo que Kirchheimer denominó partidos atrápalo todo, catch all. Estos partidos atenuaron sus postulados doctrinarios para resultar atractivos a distintos segmentos sociales, buscando maximizar votos más que representar fielmente a un solo grupo de interés. La profesionalización de la comunicación política y el liderazgo mediático acompañaron esta evolución. Los postulados de Kirchheimer acerca de lo que implica el partido atrápalo todo pueden resumirse con esta cita, abro comillas: un partido catch all tendrá como marcas: 1. Reducción del bagaje ideológico. 2. Fortalecimiento de los grupos de dirección. 3. Devaluación de la militancia. 4. Reemplazo de un electorado clasista o confesional por uno heterogéneo. 5. Lazos con una variedad de grupos para asegurar
mayor apoyo electoral. Estos cambios serán inducidos por un medio inhóspito a la ideología clasista o confesional en el que el desarraigo político ciudadano y la pérdida de militancia entre personas más atraídas por deportes y bailes gravitarán en la transmutación de los partidos hacia instrumentos racionales para la realización de intereses pragmáticos. Dicho en otras palabras del propio autor, el partido burgués de viejo estilo, con su representación individual, se convierte ahora en excepción. Aunque algunos de estos partidos se mantienen con vida, ya no determinan el carácter del sistema de partidos. Al mismo tiempo, el partido de integración, nacido en una época de diferencias de clases más profundas y de estructuras confesionales más claramente reconocibles, se transforma en un auténtico partido popular, en un partido de todo el mundo. Renuncia a los intentos de incorporar moral y espiritualmente a las masas y dirige su atención ante todo hacia el electorado. Sacrifica, por tanto, una penetración ideológica más profunda a una irradiación más amplia y a un éxito electoral mucho más rápido. La perspectiva de una tarea política más limitada y de un éxito electoral inmediato se diferencia esencialmente de los antiguos fines más comprensivos. Hoy se considera que los fines de antaño disminuyen el éxito porque asustan a una parte de la clientela electoral que es potencialmente toda la población. La idea original de Kirchheimer acerca del partido escoba o atrápalo todo llevó a Panebianco a conceptualizar sobre el partido burocrático de masas. Este es un partido básicamente electoral cuya finalidad se aleja completamente de la representación de intereses sociales y se concentra en las elecciones. De manera que este partido se orienta a buscar las combinaciones de factores que ofrecen mayores posibilidades de obtener una mayor cantidad de votos. Lo anterior deriva básicamente de cómo se conciba la relación entre la democracia y los partidos políticos. Originalmente la democracia liberal primaba conceptualmente sobre las concepciones partidarias. Mutada la democracia a democracia delegativa e imperando los populismos ideológicamente difíciles de definir, los referentes de los partidos políticos se desvirtúan y sus funciones tradicionales se difuminan. Hacia finales del siglo XX, algunos politólogos describen la aparición de los partidos cartel, formaciones políticas altamente profesionalizadas, dependientes del financiamiento estatal y a menudo coludidas entre sí para repartirse las cuotas de poder, reduciendo la competencia real. En los partidos cartel, la militancia de base pierde influencia y el partido tiende a funcionar como parte del Estado mismo. El partido cartel se preocupa de acceder a los recursos estatales para sostener sus finanzas y perdurabilidad. Contemplando como un nuevo estadio en la evolución partidista, dicho partido manifestaría una interpenetración entre el partido y el Estado, es decir, los partidos dejan de ser agentes de la sociedad civil para convertirse en agencias estatales. Un patrón de colusión interpartidista en el que los partidos dejan de rivalizar para más bien cooperar entre sí, y una estructura interna estratárquica en la que cargos locales y élite partidista son autónomos entre sí. La ayuda, financiamiento estatal, ahí donde los actuales partidos dependen económicamente de los recursos públicos, habría acelerado esta metamorfosis. Esta evolución de partidos notables a partidos de masa, atrápalo todos y cartel, tuvo varias consecuencias. Primero, se fortaleció la disciplina de voto. Los parlamentarios empezaron a votar casi siempre alineados con su bancada bajo la dirección de los jefes de grupo, o whips, encargados de asegurar la unidad partidaria. Segundo, los discursos políticos se homogeneizaron dentro de cada partido. La disensión interna se minimiza y se proyecta una sola voz partidaria ante la opinión pública. Tercero, y más importante, se mermó la autonomía del diputado individual. El parlamentario moderno deviene en gran medida en un delegado de su partido más que un representante independiente de su distrito o de su propia conciencia. En muchos sistemas electorales proporcionales con listas cerradas, por ejemplo, los candidatos dependen de su posición en la lista confeccionada por la cúpula partidaria. Ello refuerza la lealtad al partido por encima del vínculo directo con los electores. Como señala Sartori,
En las democracias contemporáneas, los diputados a menudo han perdido su independencia al estar sujetos a los acuerdos del grupo parlamentario y en última instancia del partido, de modo que las decisiones efectivas las toman las cúpulas dirigentes que los legisladores no pueden contradecir. En suma, el ascenso de los partidos políticos profesionales transformó el Parlamento en un cuerpo deliberativo de individuos relativamente autónomos a un cuerpo mucho más cohesionado por lealtades partidarias, sentando las bases del fenómeno conocido hoy día como partidocracia. Según Lembruch, la democracia consociacional ha sido descrita como la respuesta de las élites políticas en ciertos países al reto de la fuerte segmentación cultural. El conflicto dentro de las culturas políticas fragmentadas se resuelve mediante negociaciones entre los líderes máximos de los grupos rivales. Al margen de posibles intervenciones de tales líderes, es el caso de decir que las coaliciones de los partidos en las asambleas o parlamentos pueden diferenciarse a partir del concepto de la democracia consociacional, aquella que privilegia las coaliciones de partidos sobre el antagonismo de partidos. En el establecimiento de una gran consociación, por ejemplo, para alcanzar mayorías necesarias para determinadas acciones legislativas y pequeñas consociaciones para acordar políticas públicas no contenciosas. En las democracias actuales, dominadas por fuertes estructuras partidarias, las dinámicas descritas han llevado a una pérdida sustancial del carácter deliberativo de los parlamentos. Muchas de las decisiones políticas importantes ya no se debaten ni se deciden realmente en el pleno parlamentario, sino que se toman de antemano en los órganos internos de los partidos, en comités ejecutivos, reuniones de bancada o cúpulas de líderes partidarios. Para cuando un proyecto de ley llega al hemiciclo, los legisladores suelen haber recibido la línea a seguir por parte de su partido, reduciendo el debate público a una mera formalidad. Como resultado, los parlamentos a menudo operan como escenarios de ratificación, más que como foros de auténtica deliberación. Ya el propio Carl Schmitt, analizando la crisis del parlamentarismo en la década del 20 del siglo pasado, denunciaba que los acuerdos políticos se venían logrando mediante negociaciones privadas entre jefes partidarios fuera del Parlamento y que el debate público se había convertido en una farsa. Hablando de las características del sistema parlamentario, que se dice que en este sistema el Poder Ejecutivo es ejercido por el ministerio o gabinete, el cual sale del Parlamento y es directamente responsable de su política ante este e indirectamente ante el pueblo. En este sistema de gobierno, la función ejecutiva o administrativa no es incompatible en el mandato legislativo. Por el contrario, el sistema implica una inextricable fusión de las actividades legislativas y ejecutivas. Frente a las ventajas del sistema parlamentario se han enumerado una serie de puntos entre los cuales se observa el de la armonía. Se considera que el gobierno parlamentario es el único que puede lograr una armónica cooperación entre los órganos ejecutivo y legislativo, ya que los miembros del Ejecutivo lo son también del Parlamento o tienen el derecho de asistir a este e intervenir en sus deliberaciones. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo que en el sistema presidencial producen las parálisis de la administración se reducen a un mínimo en el sistema de gabinete. Se contrapone a lo anterior una serie de defectos detectados por otros estudiosos del tema. Dicen algunos que tal unión, la fusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, es una unión que atenta contra el principio de la triple separación de los poderes y consideran asimismo que el hecho de que los ministros sean al mismo tiempo miembros de la Cámara les quita tiempo y energías que deben dedicar a sus funciones administrativas. Algunos consideran como otra manifestación de la desvirtuación parlamentaria el debilitamiento de su poder de control sobre el Ejecutivo. En teoría, el Parlamento debe vigilar y exigir rendición de cuentas al gobierno, pero cuando el partido o la coalición que ostenta la mayoría parlamentaria es el mismo que forma el gobierno, situación bastante frecuente, la lógica partidista prima sobre la institucional.
Los diputados oficialistas difícilmente cuestionarán a su propio gobierno por lealtad partidaria y por no comprometer la imagen de su partido. De este modo, el Parlamento abdica en gran medida de su rol fiscalizador, convirtiéndose en un sello aprobatorio de las iniciativas gubernamentales. Esto ha ocurrido repetidamente en regímenes presidenciales latinoamericanos, donde un presidente con mayoría legislativa logra que el Congreso apruebe sus proyectos casi sin modificaciones, o en sistemas parlamentarios donde el gobierno controla férreamente a su bloque legislativo. Por último, se abre una brecha cada vez mayor entre representantes y representados. Si los parlamentarios actúan como delegados de la cúpula partidaria, más que como emisarios de sus votantes, la ciudadanía percibe que sus preocupaciones locales o sectoriales no encuentran eco real en las asambleas legislativas, y la política se vuelve algo decidido por élites partidarias detrás de puertas cerradas, alimentando la sensación de que el Parlamento ya no es la casa del pueblo, sino un club cerrado. Este alejamiento favorece la apatía y el desencanto populares hacia la institución parlamentaria, que es vista como distante, endogámica e indiferente a las voces ciudadanas. En nuestra América Latina, encuestas de opinión suelen mostrar bajos niveles de confianza en los congresos nacionales, en buena medida porque se les considera instrumentos al servicio de intereses partidarios o de oligarquías políticas en lugar de órganos representativos de la realidad social. Muchos teóricos han denunciado con bastante anticipación este fenómeno. Basta mencionar Robert Mitchell, que fue famoso por su postulado la ley de hierro de la oligarquía, diciendo que los partidos tienden inevitablemente a convertirse en organizaciones dominadas por élites. Gaetano Mosca, propulsor de una teoría de la clase política, minoría organizada que domina a la mayoría desorganizada. Wilfredo Pareto, su postulado sobre la circulación de élites. Max Weber, autor que advirtió sobre la burocratización de la política y el riesgo de que los parlamentos queden subordinados a líderes carismáticos o aparatos partidarios. Carl Schmitt también criticó el parlamentarismo como ficción deliberativa y sostenía que la disciplina de partido sustituye el debate genuino. Por su parte, Giovanni Sartori, politólogo italiano mucho más contemporáneo y estudioso de la democracia y los sistemas de partido, analizó la llamada partidocracia, especialmente a partir de la experiencia italiana de la posguerra, para describir cómo los partidos políticos suelen llegar a monopolizar el Estado. Las consecuencias para la democracia actual es de la crisis de legitimidad de los parlamentos y que, conforme al criterio de Mosca, no es posible hacerse ilusiones sobre las consecuencias prácticas de un régimen en el cual la dirección de producción económica, su distribución y el poder político se encuentran indisolublemente unidos y concentrados en las mismas personas. El dominio excesivo de los partidos sobre el Parlamento ha generado una crisis de legitimidad de las instituciones representativas en muchas de las democracias contemporáneas, especialmente en América Latina. Amplios sectores ciudadanos no cesan de percibir que los parlamentos, como decíamos, ya no actúan como la voz del pueblo, sino como instrumento de cúpulas partidarias o intereses particulares. Esta sensación de desafección política indica que muchos ciudadanos consideran al Parlamento irrelevante o ajeno a sus preocupaciones, lo cual erosiona la participación y el importante compromiso cívico. Cuando las leyes se aprueban sin un debate visible y los parlamentarios siguen consignas partidarias en vez de dialogar con la ciudadanía, el resultado es un profundo desencanto hacia la democracia, hacia esta representativa y sobre todo participativa. Una consecuencia peligrosa de esta situación es el auge de tendencias populistas y antisistema que prometen superar el parlamentarismo tradicional. En varios países latinoamericanos han surgido líderes carismáticos que capitalizan el descontento contra la partidocracia, presentándose como encarnaciones directas de la voluntad popular frente a unas asambleas supuestamente corruptas e inoperantes. Me permito compartir con un ejemplo una realidad que ilustra en gran medida mucho de lo que aquí se viene reflexionando
y con el permiso de usted y obligatoriamente mejor me refiero a mi país, que es al que conozco más. En Panamá atravesamos un proceso hacia una nueva constitución que históricamente ha sido bloqueado por distintas fuerzas políticas. Una de ellas, la partidocracia, que se entronizó con mucha fuerza a partir de 1983 en plena dictadura militar y se afianzó al año siguiente cuando los representantes de tales partidos en asamblea crearon una serie de beneficios político-partidistas, clientelistas, que alcanzaron a conocerse como partidas circuitales. Millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de los entonces diputados. Ni el colapso de la dictadura detuvo esta progresiva forma de partidos carteles, toda vez que en el 94, con la llegada al poder de algunos antiguos colaboradores de la dictadura militar, se revivieron tales beneficios partidistas que fueron aprovechados y siguen siendo aprovechados por los sucesivos gobiernos. Por supuesto, tal creciente dominio partidocrático se fue mostrando a base de colosales escándalos de corrupción, y es aquí donde quiero pausar brevemente el análisis teórico-académico para ilustrarlo con una breve casuística. Una vez que la dictadura que imperó en Panamá cesó su tarea de imponer unos tratados canaleros por mandato externo al país, las fuerzas políticas de oposición, entre comillas, aceptaron pactar una serie de reformas a la Constitución impuesta por la dictadura. Por otra parte, opositora, la tarea estuvo a cargo de los partidos políticos de la llamada oposición, y sin entrar en el registro de toda una serie de cambios, entre comillas, introducidos para beneficio principal de los partidos, me permito destacar que en el 83 introdujeron una disposición constitucional sobre las funciones judiciales de la Asamblea, abro comillas, conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para en el 2004 introducir otra reforma para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pudiesen conocer las acusaciones o denuncias que se presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa. Así las cosas, nos encontramos nosotros entonces ahora que, por ejemplo, el año pasado, una investigación periodística concluyó que en los últimos 10 años la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha desestimado muchísimos casos contra diputados argumentando falta de prueba idónea. En definitiva, la democracia sufre así un bloqueo de estos grupos de poder que no solo se benefician de la corrupción institucionalizada, sino además instrumentan toda la maquinaria estatal para impedir cambios decididos por una ciudadanía atrapada y forzada a no alcanzar cauces democráticos para poder cambiar la situación. Diversos analistas sugieren reformas orientadas a reforzar la autonomía y la capacidad deliberativa de los cuerpos legislativos. Algunas propuestas y reflexiones al respecto incluyen: voto más libre para diputados en ciertas materias, garantizar mayor libertad de voto a los diputados en ciertas materias, disminuyendo la rigidez de la disciplina partidaria, permitiendo votos de conciencia o transversales en temas éticos y en aquellos asuntos que afecten directamente a las comunidades locales de los legisladores. Esto reduciría el mandato partidista imperativo y daría espacio a que los representantes expresen la diversidad de opiniones de sus electores sin ser sancionados por ellos. Reforzar las comisiones de control, es decir, dotar a las comisiones parlamentarias, especialmente las encargadas de controlar al Ejecutivo, como comisiones de presupuesto, de cuentas públicas, de fiscalización, de mayores facultades y recursos. Asimismo, asegurar que las presidencias de esas comisiones puedan ser ejercidas por miembros de la oposición o por diputados de probada independencia, de modo que el control parlamentario no quede diluido cuando el partido que gobierna tiene mayoría. Mayor transparencia en la vida interna de los partidos. Es necesario aumentar la transparencia y la democracia interna de los partidos. Para evitar que una pequeña cúpula tome todas las decisiones, se propone entonces establecer reglas que obliguen a elecciones internas más abiertas para elegir candidatos y autoridades partidarias, así como publicar información sobre financiamiento y deliberaciones internas. Un partido más democrático internamente tiende a imponer menos disciplina ciega a sus legisladores y a estar más en sintonía con sus bases sociales. Recuperar el vínculo directo entre representantes y ciudadanos
para lo cual es necesario fomentar mecanismos que acerquen a los parlamentarios con sus electores. Por ejemplo, una reforma de los sistemas electorales para introducir voto preferencial o listas abiertas, de forma que los ciudadanos puedan elegir personas y no solo siglas partidarias, incentivando a los legisladores a responder más a su electorado que a su aparato partidario. También promover la rendición de cuentas periódicas de los diputados ante sus distritos, informes de gestión, cabildos abiertos, asambleas de ciudadanas, oficinas parlamentarias locales y herramientas y procedimientos de participación ciudadana que alimenten el trabajo legislativo. En conjunto, estas medidas buscan rescatar al Parlamento como la arena central de la democracia, un espacio donde se encuentren y negocien civilizadamente las distintas voces de la sociedad y no como un simple apéndice de los partidos. La tarea no es sencilla. Implica equilibrar la necesaria existencia de organizaciones partidarias, sin las cuales la política moderna definitivamente es inviable, con la preservación de la autonomía y dignidad del Poder Legislativo. Sin embargo, abordar esta reforma sería un paso importante, sobre todo para revitalizar la confianza pública en las instituciones representativas y asegurar que el pluralismo democrático encuentre su cauce en debates parlamentarios auténticos y efectivos. A modo de síntesis, puede que la razón de la democracia representativa fue efectiva, pero la evolución de sistemas dominados por partidos ha definitivamente distorsionado gravemente su papel. La promesa liberal de un gobierno de leyes debatidas abiertamente por los denominados representantes del pueblo ha tropezado con la realidad de organizaciones partidarias que concentran el poder de decisión. En el contexto latinoamericano, esta tensión se ha traducido en parlamentos frecuentemente subordinados a las cúpulas de partidos, en élites que controlan la agenda legislativa y en ciudadanos cada vez más desencantados que ya no ven en sus congresos una expresión fiel de la voluntad popular. No obstante, reconocer esta problemática es el primer paso para enfrentarla. La democracia necesita tanto de partidos fuertes como de parlamentos activos y deliberativos. Equilibrar ambas esferas es fundamental para su salud. Las reflexiones de Michel, Mosca, Pareto, Weber, Schmitt y Sartori, críticas en su tiempo, hoy sirven de alerta y guía. Rescatar la función genuina del Parlamento requiere entonces esa voluntad política y las reformas que devuelvan a los representantes espacios de independencia y a los ciudadanos motivos suficientes para volver a confiar. Solo generando confianza ciudadana podrá revitalizarse la promesa original del parlamentarismo, ser el foro donde la pluralidad de la sociedad se transforma por medio del diálogo, el debate y la concertación en decisiones colectivas legítimas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Bernal. Y sin duda alguna, la historia enriquece nuestros conocimientos y pues no podemos desconocer el vínculo que existe entre los partidos políticos, los parlamentos y por supuesto el fortalecimiento de la democracia. Es así que abrimos en este momento el espacio para las preguntas, de acuerdo a la ponencia que nos ha dado el doctor Bernal. Es el tiempo de que los que están aquí presentes puedan hacer sus interrogantes con la misma mecánica que se hizo en la primera fase. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, si nos ayudan con el micrófono. Hola, buenas. Muchas gracias. Bueno, aunque no, a lo mejor estoy haciendo un uso indebido de la palabra porque también soy ponente, pero la conferencia me ha suscitado algunas inquietudes
y quería comentar con el profesor Bernal para ver su punto de vista, ¿no? A mí me parece, yo durante mucho tiempo he sido partidario de combinar mecanismos en los cuales pudiera producirse la participación de personas que se presentaran a las elecciones parlamentarias fundamentalmente o de otro tipo de órganos colegiados a través de partidos políticos, junto con la posibilidad también de que hubieran candidatos que no formaran parte de los partidos. Candidaturas individuales o candidaturas avaladas por agrupaciones electorales o cualquier otra fórmula de las que existen fuera de la estricta obediencia a un partido político. Sin embargo, aunque evidentemente comparto los puntos de vista planteados por el profesor Bernal sobre la necesidad de introducir cambios dentro del funcionamiento de los partidos, de democratizar su funcionamiento interno, etcétera, pero creo que ha habido un hecho muy importante recientemente que deberíamos de tener en cuenta para nuestros análisis, porque, como digo, muchas veces no aterrizamos en nuestras reflexiones desde un análisis de la realidad, ¿no? Y a veces, pues, desde la teoría parece razonable decir, oye, pues que hayan parlamentarios que no estén sometidos a una disciplina parlamentaria, que tengan una autonomía mayor, que hayan sido propuestos por los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos hemos encontrado con una experiencia que creo que es interesante analizar, que es el caso chileno. El caso chileno se produce con un cierto grado de... el proceso constituyente chileno se inicia con un cierto grado de deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, con un enfado ciudadano muy importante. Por tanto, se ha muerto. Por tanto, una de las reivindicaciones de la gente cuando se activaron las movilizaciones populares para pedir la constituyente en Chile era precisamente que se pudiera presentar candidaturas que no dependieran de los partidos políticos, que pudieran plantearse candidaturas de personas individuales que fuera posible votarlos sin que estuvieran adscritos a un partido político, cosa que hasta ese momento era muy complicado de realizar en el Estado chileno. En esa eclosión de enfado con los partidos tradicionales aparecieron una multiplicidad de candidaturas. Pero no solamente es que hubo muchas candidaturas, lo cual hasta cierto punto pues podía haberse producido, pero lo más gracioso es que además tuvieron un alto nivel de votación. Es decir, casi un tercio de los miembros de la Convención Constituyente Primera, que se realizó en Chile, hubo dos procesos de órgano constitucional encargado de redactar una nueva constitución, que los dos, como saben, terminaron fracasando sus proyectos de constitución, ¿no? Porque creo que estuvieron separados de lo que era la voluntad real del pueblo chileno, ¿no? Ninguna de las dos experiencias, una más escorada a la izquierda y otra más escorada a la derecha, leyó correctamente lo que el pueblo chileno esperaba del proceso. Pero lo que nos interesa ver en este momento es el asunto de que, como digo, un tercio más o menos de los miembros de la primera Convención Constitucional fueron independientes. Y esto generó un problema terrible para poder crear mayorías. Porque, claro, cuando se actúa a través del partido político, en primer lugar, el partido político tiene una capacidad de poder tener expertos en diferentes perspectivas de lo que, por ejemplo, en un debate constituyente se pueden realizar, mientras que el constituyente individual es experto en un tema porque a lo mejor es un luchador por los derechos de las mujeres, o puede ser un luchador por el agua, o puede ser un luchador por la defensa ecológica del medio ambiente, pero cuando le sacas de su tema, resulta que no tiene una idea general de lo que hace falta para gestionar en el Estado. Y entonces hubo un problema gravísimo porque esos independientes se cerraron en banda de que si no se aceptaba el 100% de lo que era su especialidad, ellos no iban a respaldar ninguna propuesta de los demás. Y por otra parte, no tenían una visión general de cuál es la política en abstracto que hay que impulsar para generar un Estado, la lógica de articulación de las instituciones, cuáles son los espacios de derechos que no están estrictamente relacionados con su temática.
Y eso fue un problema terrible, porque habiendo una mayoría, en ese caso progresista, mayoritaria del 60 y tantos % de los escaños, sin embargo la dificultad era crear un acuerdo dentro de ese espacio por el fraccionamiento que suponían los independientes. Por lo tanto, la experiencia de una presencia masiva de independientes nos ha enfrentado con la realidad de que los independientes están bien como una idea teórica, pero luego en la realidad es muy importante en nuestro sistema contemporáneo de organización política el poder tener estructuras que permitan tener una visión digamos plural o múltiple de los muchos problemas que hay que resolver dentro del Estado, y que diputados que a lo mejor pueden ser útiles dentro de un esquema de partido especializándose en un tema, pero teniendo el complemento de otras personas que hablan de otros temas, cuando se convierten en un representante individual, se encuentran con que ya son ellos solos y no tienen ese respaldo de una visión de conjunto de lo que es la vida política del Estado, ¿no? O sea, he hecho esta reflexión y disculpar que haya sido muy larga, pero me parece que es interesante el ver lo que ha ocurrido muy recientemente sobre un modelo en el cual se ha producido una entrada masiva de independientes no dependientes de los partidos y han generado unos problemas de gobernabilidad y para tomar acuerdos impresionantes, y que creo que es muy interesante poner de relieve en este análisis. Disculpar, como digo, la extensión de la intervención. Muchas gracias por su participación, doctor Roberto Viciano Pastor. Vamos a dar la oportunidad a ver si hay otra interrogante. Sí, él había levantado. Doctor Casón. Por favor, si nos ayudan, concederle el espacio al abogado Edson Argueta. Posteriormente, en el orden, el compañero congresista Edgardo Casaña tiene el uso de la palabra. Bien, buenas tardes. Un placer, doctor Miguel. Gracias, abogada Angélica. Es normal que los partidos, que las bancadas nos aglutinemos alrededor de temas que resultan de interés común, de interés para la población, como por ejemplo las luchas que libramos desde la bancada libre, asumiendo posturas por nuevas reformas electorales, lo que se llamó la insurrección parlamentaria hace unos años en el Congreso. Pero sí, yo he venido reflexionando y me ha gustado participar en este Congreso. Le agradezco al presidente Redondo por nominarme. Y cuando yo vi la temática que tocaba hoy por la tarde, yo sí quise estar para encontrar alguna de las respuestas que yo he estado buscando. ¿En qué sentido? Reitero, es normal que los diputados nos agrupemos para hablar de temas en común, que defendamos la soberanía nacional de este pueblo y que no hayan sedes y que vendan nuestros territorios, ¿no? Pero ¿qué mecanismos podemos ir creando o generando en este país? Cuando el presidente genera diálogos con las distintas bancadas, como por ejemplo la semana pasada para aprobar un tercer protocolo facultativo, que dé la posibilidad de denunciar cuando se hayan dado violaciones o no se haya garantizado derechos de los niños en un país y pueda irse al plano internacional a establecer denuncias. Y que haya una llamada en el transcurso del debate de un candidato presidencial y diga: ordeno que toda esta bancada ahora vaya en contra. O que basándose en mentiras, un jefe de bancada tome el micrófono y diga: no, es que con ese protocolo los niños van a poder demandar a sus padres porque cuando se quieran cambiar de sexo. ¿Qué mecanismos establecer o qué otras experiencias se conocen para que
vamos a ver, no se irrespete, no se sustituya esa representación que el pueblo ha dado para que el diputado venga a representar al pueblo y a buscar construir decisiones. Y estamos a las puertas, para todos aquí, de ir a una votación por recuperar el sistema de previsión de los maestros, de recuperar nuestra jubilación que nos fue arrebatada en diciembre del 2011 en ese mismo Congreso. Y entonces a mí me está haciendo ruido mi comisión de educación y la comisión de finanzas, que no está el compañero Hugo Noé, somos los que dirigimos esto y llevamos 18 meses en esta lucha hasta que ya tenemos el dictamen listo para ir a votación. Pero ¿qué mecanismos implementar para que cuando estemos a punto ahí el 17 de septiembre de devolverle a los profesores su jubilación, un candidato llame y diga no, opónganse a esas reformas? ¿Por qué? Porque viene saliendo de un cuarto oscuro de negociar con los sectores oligárquicos de este país que quieren seguir utilizando los fondos de pensiones de los maestros y no les conviene las regulaciones que esas reformas están imponiendo. O porque un diputado fulano de tal tira una versión de lo que él cree, pero que lo que pretende es encender, polarizar el debate y echar a perder una reforma. ¿Qué mecanismo establecer? ¿Qué experiencias se conocen de otros países? Gracias. Gracias a usted, congresista Edgardo Casaña. Informarles que se está tomando nota de cada una de las interrogantes, las que serán respondidas oportunamente por el doctor Bernal. Tiene la palabra para su interrogante el abogado Epson Argueta. Gracias, diputada Smith. Gracias, doctor Bernal. Escuchaba al doctor Viciano referirse a una situación que está pasando comúnmente en el mundo. El hartazgo y la molestia del electorado, del soberano, con los partidos políticos. Lo que deriva de muchas candidaturas independientes. En esa misma línea de pensamiento nos encontramos con el transfugismo parlamentario, los diputados transfuga. Representa un verdadero problema para la democracia, para el Parlamento, para el Estado, para los partidos políticos. Esos diputados que salen electos por un partido político, estando en el Parlamento, toman la decisión personal o política de separarse de la línea partidaria para votar de manera independiente o votar en contra de la línea de partido. Y básicamente me gustaría, desde su perspectiva, doctor Bernal, desde su estudio, lógicamente, poder escuchar alguna valoración al respecto. Gracias. Gracias a usted, abogado Epson Argueta. Si no hay más interrogantes, pues vamos a proceder a cederle el uso de la palabra al doctor Bernal, quien brevemente también dará respuesta a cada una de las interrogantes. Muchas gracias. Bueno, brevemente, como dice aquí la licenciada, yo creo que la clave de todo viene, si ponemos las tres interrogantes o inquietudes expresadas, radican en ver cómo se puede lograr cada vez más una mayor participación permanente de la ciudadanía en los asuntos públicos, con más mecanismos de control, no solamente sobre el Parlamento, sino sobre todas las actuaciones que pueda desarrollar el Estado. Pero además de esa participación, también que se puedan contar con muchos más mecanismos, que como existen en algunas sociedades en que los ciudadanos tienen observatorios o veedurías para poderle darle seguimiento, porque el problema, el fenómeno que se da es que en la mayoría de nuestras sociedades, una vez que se vota, el ciudadano pasa a segundo plano, el diputado o el congresista o el parlamentario, como se llame, va por la libre, esté o no esté en un partido político, y hay ese divorcio que tanto daño está haciendo y que es el que ha generado una creciente desconfianza, incredibilidad y decepción de parte de muchos sectores de la ciudadanía en todas y cada una de nuestras sociedades, en unas más, en otras menos. Entonces, si metemos más mecanismos de todo tipo de control,
si hubiese más cercanías permanente entre el electo y el electorado, pues no es que las cosas van a cambiar de un día para otro, pero sí ese problema del transfugismo que menciona aquí el abogado Héctor, es propio de nuestras sociedades. En Panamá hubo una época en que le llamaban los ninjas, estaban de moda aquellos sapitos que saltaban, después le pusieron saltamontes, o sea, y es lo más habitual porque no hay una referencia ni teórica, ni doctrinal, ni ideológica, ni nada, lo que hay es un interés y punto. Entonces usan el partido como muchas veces como trampolín para alcanzar una posición y después, una vez adentro del órgano, se van para donde el viento sople. Entonces, dentro de esa situación también, yo creo que la ausencia de una efectiva y profunda democratización de nuestras instituciones, de los propios sistemas electorales. Muchas veces el problema surge, la raíz del problema, la matriz del problema es el sistema electoral existente, y frente a estas cosas no es que existan remedios, porque por ejemplo con relación a los independientes, nosotros tenemos el mismo problema. Panamá hay un solo órgano legislativo, no es bicameral, es unicameral. Entonces, 71 diputados. En estas últimas elecciones, la frustración que había el electorado llevó a que se eligiesen, de manera muy procedimental, 20 que se presentaron como independientes y que han terminado siendo un dolor de cabeza para los dependientes, para los independientes, para los provenientes y para todo lo que termine en ente, porque son un verdadero desastre, para decirlo con toda franqueza, hasta tal punto que ya en Panamá estamos constatando que a los independientes, si usted le quita la IN, quedan independientes. Y si usted le quita el DEPEN, se vuelven puro diente, es decir, todo de la boca para afuera, pero no hay una identificación real con los cambios que han prometido dar. Entonces, en cuanto a lo que señalan de las que se tienen los diputados o los representantes a agruparse por temas en común, yo no creo que el problema esté allí. El problema es cuando se le da la espalda o se divorcia de sus electores. El problema de que los partidos políticos son los que inducen a ese divorcio en muchos casos, no en todas partes, pero hoy por hoy esa partidocracia y la manera como se está comportando también responde a las estructuras mismas del Estado. Es decir, si nosotros estamos en un Estado que no ha logrado una transición democrática, pues usted no puede esperar mucho del comportamiento que va a tener ni el legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo, porque los órganos del Estado se van a disparar de una manera u otra. Y para no abusar del tiempo, el tema del descrédito de los partidos políticos no es solamente desde el punto de vista teórico, doctrinal e histórico. Aquí en América Latina, creo que Marcos Kaplan y para Centroamérica, Alberto Torres Rivas han estudiado ese fenómeno de hace décadas. El problema es que se estudia mucho, pero no encontramos salidas o no empezamos a poner en práctica qué vamos a hacer en una situación que está haciéndole un daño a la sociedad y diríamos nosotros, a los necesarios mecanismos de multiplicación de la participación ciudadana, que es lo que yo creo que a fin de cuentas puede terminar siendo el remedio de esta situación que vivimos de una u otra manera en nuestra sociedad, porque termino diciendo que, como he sabido de todos aquí, es el mismo problema que tenemos con la democracia. La democracia tiene un significado diferente para gente diferente, en momentos diferentes, en lugares diferentes, en situaciones diferentes. Entonces no podemos pretender que haya una homogeneización, pero sí podemos saber una cosa, y es que sin participación ciudadana no puede haber democratización en nuestros días. Y el problema ahora mismo es que tenemos sistemas demasiado cerrados que no permiten ya no la participación ciudadana, sino los mecanismos de control que requiere el ciudadano para evitar un ejercicio irracional del poder político, que es lo que nos está acabando. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sin duda alguna que en cuanto a la problemática del Parlamento en el Estado y los partidos, la participación y la veeduría ciudadana juegan un papel muy importante. Es así que agradecemos
su valiosa participación, doctor Bernal.